Hola, ¿cómo estáis? Veréis, con todo esto de los asesinatos de niños a manos de sus padres, con lo que ha ocurrido en Tenerife, ya lo sabéis todos, ¿no? Hay cosas que algunos, al menos yo, no entendemos. Cuando un padre mata a sus hijas y después se suicida, lo llamáis asesinato y suicidio, pero cuando lo hace una madre lo llamáis suicidio ampliado, como hemos visto en tantísimos medios de comunicación. Cuando se asesinan a mujeres con gobiernos de derechas es culpa siempre del gobierno por no dedicar suficientes recursos. Pero cuando se asesinan mujeres con vuestros gobiernos, gobiernos de izquierda, es culpa de la oposición por negar la ideológica violencia de género. Y así con 1000 ejemplos. Y digo ideológica porque el motivo más habitual en un filicidio, y lo sabe cualquier criminólogo, que de cualquier tipo de filicidio, es la venganza sobre la pareja, no el machismo. No tiene nada que ver con el género. Por eso la inmensa mayoría de niños, hasta el 70%, son cometidos por sus madres, datos del INE. El último, de Yaiza, de apenas 5 años, con la asesina confesa a su propia madre, diciendo que la mató asfixiándola para hacer daño al padre. Y digo al padre porque en el caso de Yaiza no sabemos el nombre del padre. Es el padre, impersonal, para que no empaticemos con él. Y tampoco conocemos el nombre de la madre asesina, ni siquiera declaraciones de la familia. De las 2 crías asesinadas por su padre sí lo sabemos todos. La declaración de su madre, Beatriz, y bueno, y todo sobre el presunto asesino, que presuntamente es Tomás Jimeno, ¿no? Y esto ocurre porque los medios quieren que empatices únicamente con quienes ellos deciden que tú debes empatizar. Y eso es con los asesinatos a manos de hombres, nunca con los asesinatos a manos de mujeres. Y esto, que es tremendamente incómodo de decir, que es tremendamente violento, que no es nada agradable grabarse diciendo esto, porque es suficiente asco dan ya los que estáis politizando estos casos, creo que hay que decirlo, porque creo que es la verdad. Y como muy poca gente o nadie lo dice en ningún gran medio de comunicación, creo que es bueno que alguien lo diga y ver si alguien más piensa así, porque creo de verdad que todas las víctimas valen lo mismo y porque cada día es más difícil encontrar esa verdad. Y os pongo un ejemplo analítico de cómo cada día es infinitamente más difícil hacerse con los datos para llegar a ciertas conclusiones. Durante los últimos 220 años, desde 1900, se publicaban en España datos de suicidios anexos a otros como profesión, estado civil e hijos. Más de 200 años. Pues bien, el Instituto Nacional de Estadística de España los publicó hasta 2003. Y desde 2004 dejaron de dedicar esos datos, dejaron de publicarlos. Si te vas al INE, veréis que a partir de 2004 no existen datos anexos de hombres suicidas con su estado civil. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis qué cambió en 2004 para dejar de darlos? Exacto. Los resultados de la aprobación de cierta ley orgánica. ¿Podemos decir que ha explotado el número de suicidios en hombres divorciados por el abuso de la ley de violencia de género? No, no podemos decirlo, porque el gobierno oculta esos datos. ¿Podemos, por ejemplo, hablar de cómo la mayoría de filicidios en España son evitables, pero ocurren porque la judicatura y los servicios sociales están literalmente colapsados por las denuncias falsas de la actual ley de violencia de género? Pues no podemos decirlo, porque el gobierno también oculta todos esos datos. ¿Y qué ocurre si lo dices? Pues claro, pues que si lo dices sin esos datos, te saltan las verificadoras gubernamentales, ¿no? Los Ana Pastor, Neutra, Maldito Bulo, F Verifica, etcétera, censurándote diciendo que no hay datos que sustenten la afirmación, que tal y cual. Pues bien, eso es censura, eso es hipocresía, eso es cinismo. Y esta creo que es la verdad, y creo que lo sabe todo el mundo, aunque no salga en televisión, aunque no lo saquen en prensa, aunque lo censuren en todas las redes sociales. Pero la verdad es así de simple y es la que es, aunque todo el status quo de este país se gaste cientos de millones de nuestro propio dinero en ocultarla. Pero veréis, irónicamente, con la verdad ocurre como con la madera en el agua, que para hundirla se requiere muchísimo esfuerzo, pero para quitarle, para que resurja con fuerza basta que le quites la presión de encima, ¿no? Por eso es tan fácil decir la verdad y se requieren tantos esfuerzos para eliminarla. Mi más sentido pésame a los seres queridos de todas las víctimas de monstruos que, en mi opinión, no deberían volver a estar jamás en libertad. Pero las víctimas no valen más o menos según las mate papá o mamá. Todas las víctimas valen lo mismo. Y que decir esto a viva voz sea una polémica significa que como país estamos ya en la más absoluta pudredumbre moral. Un abrazo.